Bueno, y como habíamos anunciado en el sumario del programa, el invitado hoy en los estudios de Onda Guanche Radio, más que palabras, 106.5 de la frecuencia modulada y www.ondaguanche.com. Si nos estás escuchando a través de las redes, a través de internet, es el periodista y escritor José Antonio Cabrera Martínez, que ya se encuentra con nosotros. José Antonio, saludos, buenas tardes y gracias por venir. Buenas tardes, Floro. Buenas tardes, señores y señores. Bueno, ¿qué te parece el entorno, hombre? Que seguramente en alguna ocasión lo habías escuchado en el programa, lo habías leído a través de la página web, pero no es lo mismo escucharlo o leerlo que verlo, ¿verdad? Bueno, estos estudios son un lujo con esta vista hacia esta costa de Telde, con estas calas y con este fresquito que está entrando por las ventanas. José Antonio Cabrera Martínez, una dilatada trayectoria profesional, un hombre que vive la comunicación desde hace mucho tiempo con gran implicación y que ha trabajado principalmente radio y también prensa escrita de la de antes, prensa escrita de cuando no había medios digitales, cuando las emisoras de radio eran bastante más limitado el número que existía en su momento, y sobre todo, José Antonio, lo que es más importante, cuando quizás no era tan fácil hablar o escribir con la libertad que hoy hacemos, ¿verdad? Pues sí, el otro día me encontré en un cajón un viejo carnet, que fue mi primer carnet de prensa del antiguo Eco de Canarias, en la calle Venegas, de los años 70. El director era Pío Gómez Niza y el administrador era don Bruno Naranjo. Ahí había una serie de periodistas y fotógrafos. Por ejemplo, estaba el famoso Urquijo con su Vespa, que un día se la escondimos y casi le da un infarto. En fin, y aquel periódico estábamos batallando hasta bien entradas las luces del alba, y a veces pensábamos que no salían unos chorros de tinta roja con la mancheta de la portada y lo negro de las letras normales, y bueno, al final era milagroso. El periódico estaba en la calle todos los días puntualmente, y la hoja del lunes, que también salía en aquella época. La hoja del lunes, sí, es verdad, muy escuchada. Pero bueno, vamos a situar a la audiencia, evidentemente, porque estamos hablando de José Antonio Cabrera Martínez, pero que evidentemente, bueno, pues además del Eco de Canarias, como él está señalando en la actualidad, por ejemplo, es el delegado de la Agencia Digital de Noticias y presidente de la Asociación de Periodistas ASOPRES. ¿Qué es ASOPRES, José Antonio? Bueno, ASOPRES es una asociación de periodistas que se fundó hace ya 12 años, que se inscribió en el registro oficial del Ministerio del Interior, en la Secretaría General Técnica, y que es una especie de sindicato, una especie de colegio profesional que procura estar pendiente de los temas de la comunicación y de las necesidades de los compañeros periodistas para su defensa, llegado el caso, y sobre todo estar siempre pendiente que la información sea intentar que sea lo más veraz, lo más objetiva y lo más honrada posible. Cosa que no es tan sencilla después de conseguir, evidentemente, porque una cosa es la teoría y otra la práctica, pero además en diversas emisoras de Radio Atlántico, por ejemplo, que era otro clásico, ¿no? Radio Juventud, en una etapa más reciente, con cargos de relevancia como subdirector, por ejemplo, o encargado de programación, colaboraciones. Cuéntanos un poco, José Antonio, aunque sea por encima, esa experiencia radiofónica. Mi paso por la radio, el que ha hecho alguna vez radio, sabe que la radio es, podría decir que es un vicio, ¿no? La radio engancha muchísimo y es un medio muy cercano, muy próximo y que acompaña muchísimo. Estabas diciendo de los primeros escarceos, pues fueron en Radio Atlántico, el antiguo Radio Atlántico, que estaba en la calle Juan Rejón, que su director era Francisco Javier Chabanel y que tenía un magazine mañanero que llevaba nuestro querido amigo Ezequiel Sánchez. Y allí yo colaboraba, llevaba invitados, hacía entrevistas, y me acuerdo que una vez le dije: Ezequiel, mañana póngase usted muy bien trajeado, que voy a traer un capitán del ejército para hacer una entrevista. Ezequiel se puso todo perifollado, y efectivamente, cuando le abro la puerta y lo presento,
Era una guapa mujer, rubia, con los ojos azules, muy guapa, con su moñito recogido y efectivamente de uniforme y con sus 3 estrellas de capitán. Y fue una entrevista que hablamos del papel que estaba empezando a producirse, el papel de la mujer de las Fuerzas Armadas, que ya gracias a Dios en la actualidad pues la mujer ha alcanzado cualquier puesto, en cualquier servicio, en cualquier arma. Ya tenemos hasta tenientes coroneles en las Fuerzas Armadas, y la mujer, me dicen los jefes que dan un plus de más, que es un esfuerzo que hacen siempre para quedar mejor, si pueden, que sus compañeros varones. Pero además también tenemos que hablar de radio y televisión insular. Radio y televisión insular. Bueno, eso fue un paso. El tema de la televisión se imponía también. Estábamos preparando para las emisiones digitales, y en la querida radio televisión insular, la RTI famosa, sí, estaba un catalán, Jorge Riesner, que era un animal de la comunicación, que tenía una voz preciosa y que era uno enamorado de todos estos temas de la radiotelevisión, y que tenía unos programas por la noche muy bonitos, los años jóvenes, donde compartía el micro con Elías Atún, que en paz descanse, que nos dejó ya, y un personaje extraño, muy esotérico, muy curioso, que era el señor Sacha. Le llamaba muchísima, tú te puedes imaginar la cantidad de gente que llamaba a ese programa. Fue una etapa muy bonita y guardo un gran recuerdo, y cuando veo por ahí que todavía me lo cruza Jorge Riesner, le doy un abrazo. Bueno, con esa perspectiva y el seguir en primera línea, porque José Antonio Cabrera Martínez sigue en primera línea de la información, como acabamos de comentar, con la delegación ASOPRES, con esa agencia informativa, en ruedas de prensa, en publicaciones, en entrevistas y demás. Así, a bote pronto, José Antonio, ¿cómo ves, cómo estás viendo la evolución del periodismo, si no en España, por lo menos en Canarias o en Gran Canaria? ¿Cómo la has visto? ¿A mejor, a peor? Las nuevas tecnologías están ayudando, se distorsiona la realidad periodística, esto es una selva donde vale todo, hay gente que utiliza la información para todo lo contrario. Veo que sabes de lo que hablas. Yo te diría que la situación está regular, no voy a decir mal, está regular. La prensa de papel está sufriendo sus carnes en primera plana, el descenso de la publicidad. Tú sabes, Floro, que para que un periódico sea, lo dicen en las escuelas de periodismo, sea rentable, los 2/3 de sus ingresos deben de venir por el concepto de publicidad. La publicidad ha caído en picado, yo creo que erróneamente, salvo empresas muy fuertes. Se les ocurre que en época de crisis, donde primero meten tijeras en la publicidad, creo que es un error. Es cuando más publicidad se debe hacer, y más promoción, y más relaciones públicas. Pero eso es lo que hay. Los periódicos cada día tienen menos páginas, y encima ahora hay una espada de Damocles, porque antes había media docena de páginas de publicidad, ahora quedan un par de ellas, y encima son de anuncios de contactos eróticos. Sí. Y quieren prohibir la publicidad de esos contactos eróticos, y entonces pues no sé, los ingresos van a ser menores todavía, y eso se traduce en reducción de plantillas, en ERE, en despidos, en compañeros periodistas que van corriendo de un lado para otro cada 10 minutos en un sitio, las redacciones cada vez más despobladas, y haciendo el trabajo de 1, de 2 y de 3. Pero son los tiempos que nos tocan vivir, y hay que adaptarse y esperar que vengan tiempos mejores. Que vengan tiempos mejores, es que esa es la perspectiva, ¿no? Y la gran esperanza, porque si no, pues podemos caer en la desesperación, en el desasosiego, y eso no es lo ideal, ¿no? En los tiempos que corren. Eso nunca. Hay que redoblar esfuerzo. Me quedo con ese mensaje de optimista que lanza José Antonio Cabrera, que además, pues de cuando en cuando da algunas pinceladas con nosotros en artículos de opinión, como hemos comentado, en algunas notas que manda de su agencia, de ASOPRES, a la que dirige,
en la que coordina, pero también con alguna aparición en la tertulia, la del Pispa, que desarrollamos el último sábado de cada mes. José Antonio, ¿qué experiencia tienes de la tertulia, de las diferentes participaciones que has tenido en la misma? Bueno, yo tuve el honor de ser uno de los principiantes cuando empezó la Alpispa en el restaurante La Alpispa del Mayo de los 9. Fue una experiencia muy interesante. Es acercar la radio a los barrios y encima Telde, que con lo grande que es y lo dispersa que es, y que cada barrio tiene una particularidad distinta a los otros. Entonces este intento de llevar la radio a los barrios y entrevistar a los colectivos sociales de esos barrios ayuda a comprender la diversidad enorme que tiene esta ciudad de Telde. Yo creo que para el próximo sábado 25 de enero podemos contar contigo, si tu agenda te lo permite, que vamos a realizarla desde Hornos del Rey, si no estoy equivocado, otro colectivo vecinal de otro núcleo poblacional importante de Telde. No sé cómo te va. No conozco Hornos del Rey, será un honor conocerlo y conocer a los colectivos vecinales de ese barrio y compartir micrófono, y además solemos también compartir luego un brindis. Sí, me gustaría, si me invitan voy. Un enyesque, una tapita, porque al final se trata de recuperar, ¿no?, esa tradición antigua de la tertulia, del compartir debate. El rato con los colegas y con los dirigentes de esos movimientos vecinales que cada vez van a más. Esa es la idea. Pero bueno, yo le tengo que contar a la audiencia que José Antonio Cabrera, que vive en la capital Gran Canaria, ¿no? En Las Palmas capital. En Las Palmas capital, claro que sí, hombre. Pues es de esos comunicadores, de esos informadores, de esos periodistas, de esos escritores que les gusta preparar con todo lujo de detalles todas sus intervenciones, todos sus escritos, todos sus artículos, que es lo que deberíamos hacer el resto de los mortales. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad, José Antonio, tan acelerada, donde el tiempo pues prima muchísimo y en donde queremos abarcar muchísimas cosas al mismo tiempo, que igual en ocasiones pues descuidamos los detalles, ¿no? Descuidamos un poco cómo se prepara realmente pues un artículo de opinión, una entrevista, una intervención radiofónica. Y José Antonio ha traído hoy pues una serie de cuestiones, ¿no?, importantes para tocar. Cuestiones además porque a mí me gustan mucho los enfoques que haces tú en las intervenciones que haces en la tertulia de la Alpispa, porque un poco nos saca las narices, por decirlo así, en un tono coloquial, de la realidad más cercana que tenemos, pero que a veces evita que levantemos la cabeza y giremos alrededor para ver que en el mundo hay muchísimas más cuestiones que abordar, ¿no? Existe vida fuera de Telde. Exacto, que es un problema que tenemos todos, la mayoría de los que realizamos periodismo en Telde, ¿no? Que parece que somos el ombligo del mundo, ¿no? Y no hay más realidad que contarle a personas que ahora mismo a través de internet nos pueden estar escuchando desde Uruguay, por ejemplo. Por ejemplo, sí, lo sé, me consta. Te consta, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante porque globalizamos un poco y esa perspectiva, no solo para la mesa de debate que enriquece, sino para el que está oyendo, ¿no? Hace un cambio de juego, un símil futbolístico cuando estás en un rincón ahí que no sale el juego, está ahí ahogado, hay que cambiar el juego y por el otro lado resulta que tienes la banda totalmente abierta y haces una jugada de gol, ¿no? Haciendo un paréntesis, te puedo decir que tienes oyentes en Montevideo descendientes de migrantes canarios que fundaron esa maravillosa ciudad de Montevideo. Y que además es una de las cuestiones que vamos a abordar. Mira, yo aquí, por donde tú quieras, porque a mí es lo que me gusta, romper el orden. Y tenemos aquí varias cuestiones y si quieres podemos hablar de Uruguay, porque tú has hecho un viaje recientemente a Uruguay porque te llamaba la atención el país, en primer lugar, la capital Montevideo, pero también José Mujica. ¿Por qué? Pues mira, el día 1 de enero estaba en Montevideo y aparte de que me llamaba la atención, mira, cogí un taxi en el aeropuerto y en la puerta de los taxis de todo el mundo suelen poner el escudo de la ciudad, como aquí en Telde. Pues el escudo que llevaba en la puerta de ese taxi decía, el escudo muy bonito, y debajo decía Comuna Canaria. Y yo le dije al taxista, oiga, ¿qué es eso de Comuna Canaria? Y dice, que esta es la Comuna Canaria. Y los habitantes de esta comuna, quería decir distrito. Distrito. En la para entendernos. Y los habitantes de esa comuna, de ese distrito, son canarios.
descendientes de canarios, pero ya cuando la gente se refiere a esta comuna, concretamente se llamaba, creo que Canalones, no les decimos los habitantes de Canalones, decimos los canarios, son todos canarios. Porque, Floro, tú sabrás que Montevideo se fundó con dos avenidas, dos viajes de emigrantes canarios, de Lanzarote, de Fuerteventura y de Gran Canaria. Primero fueron 32 y luego fueron 25, con unos pocos que vinieron de Argentina. Con eso se fundó Montevideo. Y es curioso porque Uruguay es un país pequeño, rodeado de unos gigantes enormes como Chile, Argentina, Brasil, con muchísima riqueza, con muchísimo petróleo, muchísimos minerales, y sin embargo Uruguay, que es pequeño, que es más pobre, que es más agrícola, es más ganadero, pues tiene unos índices de bienestar, de realizaciones sociales más altos, de los más altos del cono sur de América. Y estudiando, mirando, me descubro un presidente atípico, rodeado de estos presidentes que al uso en Latinoamérica. ¿Por qué te llama la atención? Por un señor que sigue viviendo en su misma casita y ya es presidente de la nación, va a trabajar todos los días en su poblaje en Escarabajo, el mismo que tenía antes de ser presidente, que va un poco descamisado, que le importa un pimiento las formalidades. Él practica un socialismo de calle, está muy en contacto con la realidad, ha hecho una especie de gobierno de frente amplio, le llama él, de centro izquierda, bastante moderado, pero no deja de ser socialista, no deja de ser de izquierda, él lo reconoce, y la gente lo adora, la gente lo adora. Y yo tenía mi agenda, de hecho me alojé en un hotel que está en la misma plaza, la Plaza de la Constitución, esa plaza que grande, bonita, llena de palmeras canarias. En la foto que yo publiqué en mi reportaje luego, en la Plaza de la Constitución, yo hago señalar que esas palmeras que se ven ahí son Fénix canariensis, que es curiosísimo, son palmeras canarias. Y enfrente del Palacio Presidencial había un hotel antiguo, muy grande, muy bonito, donde yo me alojé, de la cadena Rácido, y tenía programado para el día primero verme, entrevistar a este personaje curiosísimo, el presidente de Uruguay. Pero fíjate tú que en toda la familia siempre pasa algo, que se descubrió días antes. Uruguay tenía unas líneas aéreas, Bruna, que por la mala gestión anterior, lo que suele pasar siempre, pues quebró y sacaron los aviones nuevos a subasta, y se pusieron de acuerdo unos empresarios, unos subasteros y unos políticos, y solo fue un señor a la subasta y claro, se llevó los aviones por 4 perras. Luego se ha descubierto y el presidente se enteró y se cargó medio gobierno, porque ahí estaban pringados hasta ministros. Y el día primero el presidente no estaba para atender a un modesto periodista venido de las Islas Canarias. O sea, que en todas partes cuecenaba. En todas partes cuecenaba. Un disgusto se llevó a este hombre, pero bueno, ya ha recompuesto, ya ha remodelado su gobierno, y yo creo que sigue adelante con esa política social que está dando tan buenos resultados. Uruguay le llamaban la Suiza de Sudamérica. Hay un periodista internacional, porque eso de salir de la frontera, valía la pena. Regionales, nacionales, europeas. 12 horas de vuelo, Madrid-Montevideo, más 2 horas Gran Canaria-Madrid. Una buena paliza, Más 6 horas de espera porque al avión que íbamos a coger le dieron un golpe en Barajas y estuvimos esperando 6 horas por otro avión, pero Florentino, valió la pena. Merecía la pena, ¿no? Una experiencia, hombre, sin duda alguna enriquecedora, conocer otros países, otros sitios, otra gente, otros lugares, y además con las raíces canarias que nos acaba describiendo. Yo creo que eso es genial, ¿no? Bueno, José Antonio, hace unos días que escribías un artículo de opinión, donde señalabas, ponías el dedo sobre la llaga en la educación de los niños superdotados,
Porque parece que la Consejería del Gobierno de Canarias no tiene toda la atención que requiere un tema tan delicado como este. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, este tema me llegó a través de Isidro, un señor que yo conocí accidentalmente, que resultó ser padre de un niño superdotado, que en una comida que compartí con él, para recabar toda la información posible, como tú dices, hacer los deberes, como se suele llamar, me contó que él había sufrido muchísimo con los problemas de su hijo en el colegio. Yo pensaba que el hijo era un mal estudiante, no estaba capacitado. Y al contrario, me dice Isidro que no, que su niño, una vez que detectaron los problemas, por qué suspendía, un psicólogo se dio cuenta, le hizo un test para ver el rendimiento, el coeficiente de intelectualidad, y se quedaron asombrados, porque ese niño podía estar perfectamente estudiando una carrera, porque estaba capacitado para ello por su intelecto, y estaba estancado en el bachillerato y no aprobaba. Entonces el director, Isidro, le dijo al director que porque no avanzaba a su niño y a otros niños que habían allí con altas capacidades intelectuales de curso, y se solucionaba el problema, porque el niño decía: papá, es que estoy rodeado de chicos que no se enteran, el profesor tiene que explicar las cosas 3 o 4 veces, y yo a la primera lo cojo, y ya yo no presto atención, yo me dedico a mirar por la ventana, y claro, el profesor lo suspendía porque no prestaba atención, no participaba, lo que suele pasar con algunos profesores. El director se negó a avanzar del curso, le trasladó el problema a la inspección educativa, la inspección educativa a la consejería decía que no, que si el niño tenía 8 años tenía que estar con los niños de 8 años, en primero, por ejemplo. Entonces Isidro, persona inteligente, constituyó una asociación que se llamó FANS, Fundación para la Ayuda a los Niños Superdotados, y plantó cara. Juzgado de guardia, le puso el tema en manos del juez de instrucción. El juez de instrucción dijo: tiene usted razón, porque va a estar un niño que puede estar en cuarto, en primero, aburriéndose, que lo suban de curso. Pues la consejería seguía diciendo que no, a pesar de la resolución del juez. Isidro con su fundación recurre a la audiencia, al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, le vuelve a dar la razón, y la consejería presenta un recurso de casación que obliga a mi amigo Isidro y a su fundación a ir al Tribunal Supremo de Madrid, que eso ha tardado años, pero el Tribunal Supremo al final, por supuesto, los magistrados de Madrid, cuando vieron esta actitud cerril, porque no se puede llamar de otra manera, de la Consejería de Educación, pues le dijo, dictó un auto, una providencia que le daba la razón, que anulaba el recurso a FANS, que anulaba el recurso de la consejería, y que les obligaba a tomar las medidas adecuadas para que solucionase el problema, que la solución no es sino simplemente avanzar al niño al nivel intelectual que tenga. Es lógico, es que se estaban quemando, se estaban agotando. Ustedes no se pueden imaginar, señores oyentes, el sufrimiento de estos padres y de esta familia con niños listísimos, buenos hijos, buenos estudiantes, pero que se encontraban con un profesor que los suspendía. Gracias a Dios, el martes 2 de enero, el boletín oficial ha obligado a que la consejería publique esta sentencia del Supremo, y creo que tendrá que acatarla y tomar las medidas pertinentes. Muy triste esto que te estoy contando, no lo entiendo. Pero bueno, entendemos que con el tiempo transcurrido desde que se iniciaba ese litigio, ese contencioso, a día de hoy, el niño ha seguido la evolución de su curso natural. La primera negativa de la consejería a subir de curso al niño fue en el 2005. En el 2005. Hemos llegado al 2 de enero del 2014, donde se publica la resolución del Tribunal Supremo. O sea que entendemos que ha tenido que seguir haciendo los cursos. El padre ha tenido que ponerle profesores particulares, el padre ha tenido que hacer de psicólogo con el hijo, el padre ha intentado sacarlo para adelante. Y yo no entiendo, porque hay países por ahí
sin necesidad de acordarnos de los Estados Unidos de América, donde una persona con 10, 12, 14 años pues tiene una carrera universitaria. ¿Por qué? Porque su cabeza se lo permite. Pues aquí no. Entendemos que lo que puede ocurrir aquí es que los niños que en el futuro se encuentren en esta situación o en la actualidad, si la resolución es firme, se puedan beneficiar y no ocurra con... Es firme y obliga. Claro, que no ocurra con más casos, ¿no? Ojalá. O sea que un poco lo que vienes a denunciar en ese artículo de opinión es precisamente ese caso en concreto y ese trato que hay desde la consejería que no se acaba de entender. Bueno, pues yo creo que la verdad es que nos deja frío, ¿eh? Son cuestiones que pasan tan desapercibidas, que son igual, bueno, pues menos sensacionalistas, que queda reducido a un grupo, digamos que selecto, exclusivo de niños, ¿no? Que no son tan habituales. Pero estas malas mañas, en mi modesto artículo, al cual algunos lectores me honran haciendo comentarios, hay uno de una señora que decía que, a ver cómo decía, menuda panda de catetos retrógrados hay dirigiendo la Consejería de Educación. Me recuerdan a mi maestra de mi escuela rural, que me ataba mi mano izquierda a la espalda para obligarme a escribir por la derecha, sin tener en cuenta que yo era zurda, que yo pensaba con la izquierda. Sí. O sea que estas cosas no han cambiado mucho. No han cambiado mucho. Eso es lo más preocupante, ¿eh? Porque claro, uno puede entender que hay un gobierno y hay otro, que hay un responsable o hay otro, y que en base a eso pues van girando. Yo gracias a Dios tengo un hijo zurdo y lo han dejado a su aire, que cría como le da la gana. Es que lo otro es surrealista, José Antonio, casi. Bueno, vamos a recordarle a la audiencia que estamos en Onda Guanche Radio, más que palabras, que hoy estamos hablando con el periodista y escritor José Antonio Cabrera Martínez, que por cierto también tiene pues otras actividades como intérprete, ¿no? Intérprete de francés, creo que era, italiano, ¿qué lenguaje era el que? ¿Inglés? Bueno, eso... Mira, Floro, yo soy una persona muy mayor. Entonces... Lo disimula bien, ¿eh? He tenido años para hacer muchas cosas y para estudiar muchas cosas. Entre ellos los idiomas y el turismo. Me dediqué en una época de mi vida a los idiomas y al turismo. Y tengo un gran recuerdo de esa época, porque fue una época muy bonita, una época dorada, los años 80. Yo era director de una agencia de viajes en Playa del Inglés, cuando el turismo era rico y gastaba mucho, lo compraba todo, lo invertía todo y daba gusto. La época dorada, ¿no? La vaca gorda. La vaca gorda, sí señor. Pero que tuve la suerte de cogerla y disfrutarla. Yo era muy chico, pero algo me acuerdo, ¿eh? De ver lo bien que estaban los demás. José Antonio, tenemos que hablar de un tema más preocupante. Tú que vienes de la capital Gran Canaria, pero cuidado porque también hemos visto hoy en los diversos rotativos, creo que Canarias sí de hoy que lo publicó, el vertido de aguas fecales en Boca Barranco, ¿eh? Boca Barranco, que es esa playa que, bueno, según sopla el viento está más para Telde que para Las Palmas, más para Las Palmas que para Telde, pero tú también destapas la información de que en el puerto, en el muelle de la Luz y de Las Palmas, también tienen ese problema, además de forma reciente y además coincidiendo con la llegada o la salida de esos cruceros magníficos que visitan la capital Gran Canaria, ¿no? Mira, Florentino, el día de la Constitución, en diciembre, me di un paseíto, me gusta andar y mirar. Y vi que entre la base naval, el muelle de la base naval, y el muelle de Santa Catalina, donde habían nada más ni nada menos que 4 barcos, 4 cruceros, con miles y miles y miles de paseantes por allí. En el centro, donde ahora hay una réplica de la Marquesina, sí, ahí al lado, había una cloaca echando, en fin, aguas fecales al mar con una peste impresionante. Digo, esto no puede ser, qué impresión, qué imagen. Para esto captamos turistas, para esto captamos
cruceros, pero es que pásmate, seguí andando, me voy al centro comercial El Muelle a tomarme al mediodía ya, a tomarme una cervecita y un pincho y a seguir mirando y seguir observando. Un defecto profesional que le voy a hacer. Y me di cuenta que los turistas entraban y salían del muelle y no se quedaban. Y digo, ¿y qué pasa? Porque estaba el centro comercial cerrado, con 4 barcos, con 4 cruceros, con unos 6 o 7 mil turistas, más un montón de tripulantes, y el centro comercial cerrado porque era festivo. No es posible. Pues ahí está José Antonio Cabrera, de notario, de testigo. Y luego nos quejamos, ¿no? Y luego nos quejamos de que las cosas van mal, de que hay crisis. El único que estaba abierto es una especie de chiringuito que estaba al final de la rampa por donde subían los turistas, que se llamaban Los 100 Montaditos, que se hinchó. ¿Pero el centro comercial cerrado por festivo? Sí, no, las tiendas cerradas. Era fiesta, el día de la Constitución. Pero bueno, hay que tener un poco de previsión también, ¿no? Hay que tener, lo que hay que tener es, ¿Y el tema de tener las autoridades, en fin. El tema de las aguas fecales, de esos Eso no tiene nombre, Florentino. Depende de que del ayuntamiento, de la autoridad portuaria, de costas. Ahí se reparte, se van a repartir ahora ya esto. Mira, yo evito en lo posible publicar malas noticias y fotos desagradables. Yo eso lo vi el día de la Constitución, en diciembre, y hoy ha salido, creo que en la provincia, Canarias 7. Canarias 7, con una fotografía y tal. Bueno, yo podía haberles pisado la noticia el día de la Constitución en diciembre, pero no sé, yo quiero mucho mi ciudad, quiero mucho mi mar y mis playas, quiero mucho mi turismo, y no, preferí hacer una gestión que hice, a ver cómo se podía evitar que esos vertidos fueran al mar. Y mi gestión ahí está hecha, a ver si les da vergüenza ya que ha salido en los periódicos. Yo prefiero que las cosas se arreglen callado a la boca, que no, porque el problema es que si yo publico esto en diciembre, no sé, a los 2 o 3 días yo hubiera salido lo sé, porque hago seguimiento en Alemania, en Inglaterra, en países que nos tienen envidia, que siempre que pasa alguna cosita le ponen en grandes titulares, y eso hace mucho daño a nuestra economía, a nosotros. Claro. Y preferí, Floro, yo no lo entiendo. Yo me acuerdo hace muchos años, en una reunión de alcaldes, se sacó, yo no lo saqué, pero se sacó el tema de controlar los vertidos. Era una época, hace muchos años, era una época de escasez de agua, no había agua. Y yo les di una idea, digo, mire, ¿por qué no hacen ustedes con el Cabildo, con el gobierno de Canarias, con el gobierno de la Nación, con quien sea, una especie de colector de tubería gorda a lo largo de la isla? Y que a esa tubería gorda vayan yendo los emisarios de la isla. Y que esa tubería gorda cada 20 o 30 kilómetros termine en una planta que eleve esas aguas residuales hacia el interior, y ahí se ponen unas plantas depuradoras y esa agua se depura y sirve para la agricultura. Se consiguen 2 cosas: que no vaya agua sucia al mar y que haya agua para la agricultura. Mira, los alcaldes me miraban como si yo viniera de Marte, y yo no sé si se enteraron o no se enteraron, pero te puedo decir que de esto hará como 20 años y que ahí está todavía la idea y que no hay manera. No se ha desarrollado. No se ha desarrollado. Pues agua al mar y agua sucia, y los campos necesitando agua, y el agua se depura y el agua sirve para regar. Si no regar las papas, pues regar los geranios o las plantas o lo que sea. Hombre, ocurre que si no se hizo en el momento de la llamada vaca gorda, ¿tú crees que ahora hay presupuesto para poder hacer eso? Ni de coña, ¿no? Ahora mismo ni de coña. Económicamente la situación es muy complicada, ¿no? Aunque sí, lo sé. Hay que ver después si compensa más las pérdidas o los desastres, entre comillas, medioambientales o ecológicos que se puedan desarrollar, ¿no? En época de crisis
épocas de ideas, épocas de iniciativa, épocas de emprender, épocas de arriesgar. Falta voluntad para hacer eso. Hay una frase muy bonita que dice que en época de crisis hay gente que llora y hay gente que vende pañuelos. Oye, pues sí, yo creo que me gusta más la segunda opción, ¿no? Es que vende pañuelos. Bueno, yo sería el que anuncia la venta de pañuelos, que tampoco estaría mal. Y que se anuncia en Onda Guanche. Y que se anuncia en Onda Guanche, claro que sí. A ver, José Antonio, que tenemos por aquí, tú acabas de decir que tienes un defecto que yo creo que es una virtud, que es la de observar, que es muy distinto a la de mirar, ¿no? Observar es una cosa y mirar es otra, porque cuando observas te quedas con los detalles para luego poder intentar hacer una crítica constructiva o para mejorar el entorno que te rodea, ¿no? Si todos fuéramos un poco así, pues sin duda alguna igual teníamos otro concepto de sociedad que el que tenemos actualmente. ¿Qué pasa con las plantas en la capital, en Canarias? Que también creo que te has quedado con ese detalle por ese defecto, no, por esa virtud de observar que hay plantas que están de forma inadecuada. Tenemos una flora y una fauna, vamos a referirnos a la flora canaria, única, con un clima maravilloso que se podía tener aquí, adornando nuestros parques, nuestros jardines, nuestras calles, muchísimas plantas, muchísimos arbustos adecuados. Y se hacen unos disparates increíbles. Yo hice una foto que también al final no la publiqué, una especie de fotodenuncia. Hace un tiempo en el Paseo de las Canteras plantaron una especie de cactus de cardones erectos para arriba llenos de pinchos en el Paseo de las Canteras. Cuando por allí van niños con patines, niños distraídos, señoras mayores mirando para atrás, y yo me puse ahí al lado de un cactus de esos grandes para arriba, todo lleno de pinchos. Digo, ay mi madre, cuando menos se descuide alguien se va a quedar abrazado del cactus este. Pero ¿cómo se puede poner cactus o pitas que... ¿Tú te has pinchado alguna vez con una pita? Lamentablemente sí. Wow. ¿Cómo pueden poner en los parques, en los jardines, cactus por donde pasa la gente, pitas invadiendo con peligro? Pero no solo eso, sino por ejemplo por la zona donde yo he vivido tantos años, en Tomás Morales, pues les ha dado por plantar un árbol que no se puede plantar en una acera al lado de las casas. Han plantado Ficus benjamina. El Ficus benjamina, aparte de sus raíces que son enormes y te lo rompen todo, crece desmesuradamente y se lo riegan a cubas de agua como hacen a cada momento, pues más crece, y el fico termina invadiendo, metiéndose por las ventanas de las casas. La solución es que lo podan. Entonces cada 3 o 4 meses aparecen los podadores y el fico, que estaba enorme, grande, bonito, te lo dejan como si fuera un cepillo de la ropa, una cosa feísima. Y digo yo, pero señor, ¿cómo plantan un fico benjamina en una acera más bien estrecha y con las paredes de las casas al lado, cuando hay otras plantas, otros arbustos con flores, por ejemplo las adelfas? Pero claro, con las adelfas hacen peor todavía. En los bordes, en los arcenes de las carreteras plantan adelfas, en la mediana de las carreteras plantan adelfas. La adelfa es un arbusto muy agradecido que sirve aguanta bien la contaminación y la combate, da olor y mucho colorido, porque hay adelfas blancas, adelfas amarillas, adelfas rojas, moradas, y es muy bonita. Yo en la península veo, son arbustos que crecen a los bordes y en las medianas de las carreteras, sirven para hacer pantalla, para el ruido, la contaminación, para que no se deslumbren los que van con los que vienen. Y si un coche se despista, se sale de la carretera, pues se enreda ahí con los arbustos de las adelfas grandísimas que he visto en la península. Pues aquí no, aquí cada X meses aparecen los podadores estos y te la dejan a medio metro del suelo. Digo, pero qué disparate, pero ¿quién dirige? ¿Qué ingeniero agrícola? ¿Qué responsable de parques y jardines? Yo qué sé, ¿por qué no? Hay una escuela de capataces agrícolas, no hace falta poner un ingeniero agrícola, sino un capataz agrícola, esto que sale de la escuela de Aruca, le diría, oiga, aquí lo que procede plantar es esta planta, y aquí esta planta, y aquí esta planta. ¿Y desde cuándo está esa situación así? La situación, de toda la vida, y ahí sigue. O sea que volvemos un poco a lo de antes, los diferentes responsables que han tenido yo no... voz y voto en esa situación, pues no han cambiado nada.
Florentino, ahora que no nos escucha nadie, te propongo un negocio. A ver. Monta una empresa de podar, de cortar y de talar árboles. Yo me hago concejal de parques y jardines y yo te garantizo que te vas a hinchar a podar, a cortar y a talar plantas, arbustos, fico, benjamina y todo lo que se me ponga por medio. No me digas que al final todo se reduce al Y al final, no, al final se reduce, en fin, habrá un sobrito para mí, ¿no? Madre mía. Pero No sé, no quiero pensar mal y bueno, como no nos oye nadie, pues piénsate el negocio. Piensa mal y acertará, dice el refrán, ¿no? Piensa mal y acertará. Pero bueno, es una situación que lamentablemente no solo afecta a la capital Gran Canaria, ni al Paseo Tomás Morales, precioso por cierto. Afecta a otros puntos también de la capital Gran Canaria, de la ciudad de Telde, de Galdas, del sur de la isla. Muchísimos aspectos en el que está muy mal acondicionado lo que es el entorno urbano con el paisajístico, o en este caso con el verde. Porque el verde por el verde tampoco, ¿no? Como eso que has comentado de las pitas en el Paseo de las Canteras o los cactus. O sea, son cuestiones que igual pues tiene que ir con un poquito más de coherencia y respetando un poco más el entorno, ¿no? Asesorarse, que a veces parece que es lo más sencillo, pero es lo que menos hacemos, ¿no? Asesorarse, pero no asesorarse nombrándote una corte de asesores, sino te vas a una escuela de agricultura y dices, oiga, en tal calle, ¿qué me aconsejan ustedes que plante? Y ya está. Y a lo mejor solo con el sentido común, ¿eh? Fíjate tú, qué fácil puede ser. Solo con el sentido común en la mitad de las ocasiones podríamos estar nosotros asesorados, aplicando el sentido común. Pero es el sentido que menos utilizamos, ¿no? El que menos agudizado tenemos, lamentablemente. Sobre todo cuando hay alguna responsabilidad institucional, casualmente o curiosamente. Ahora mismo hacías una pincelada de tu etapa, tu vinculación con el sector turístico, José Antonio, donde también has tenido experiencia antes, durante y en la actualidad del intrusismo en los guías turísticos en la isla de Gran Canaria. Bueno, noticia de ahora que las Islas Canarias ya han superado su récord, su Guinness. Ya hemos pasado de los 12 millones de turistas al año. El problema es que la imagen que se está dando de Canarias a tantísimos millones de visitantes está en manos de personas no cualificadas. Me refiero a la información turística. Para ser informador turístico, pues es una profesión que está regulada, que está institucionalizada. Necesitas una habilitación del ministerio correspondiente, tienes que sufrir unos exámenes muy amplios, tienes que dominar unos idiomas con fluidez para conseguir la titulación, el carnet, la habilitación como guía oficial de la provincia, de la región donde vayas a ejercer tu profesión. Pero claro, entre que hace algún tiempo que no sé por qué no se convocan estos exámenes, estas oposiciones, y no sé si es por presiones de los turoperadores o porque quieren, de cada 10 autocares que tú ves por ahí, por la isla circulando, pues a mí me gustaría saber cuántos son guías oficiales titulados. Y no por la manía de la titulación, de la titulitis, sino porque es que esos extranjeros, esos intrusos, muchas veces son acompañantes, son transferistas, que los cogen para hacer una fusión de ir a llevar unos clientes al aeropuerto tal, y el día siguiente pues se encuentra con una excursión que hay que hacer a algún sitio y oye, pues el sobrino de no sé quién o la novia de no sé qué que está aquí invitado, oye, mira, pues, llévate a estos turistas a Tejeda, y le vas hablando del paisaje, de lo que tú quieras. Y claro, a mí me han contado conductores, que los conductores de tanto ir al final hablan, por lo menos entienden los idiomas. A mí me han contado cosas curiosísimas, de preguntar a un señor alemán. Los alemanes tienen una gran inquietud por el tema botánico canario, y saben mucho y leen mucho y escriben mucho de estos temas. A preguntarle
en una parada que había un árbol allí, al acompañante al guía intruso, para llamarle con propiedad, que qué árbol era eso, y pues decir lo primero que se le ocurre. Pues yo qué sé, una higuera, cuando es un drago, o al eucalipto decirle que es un ficus, y al castaño decirle que es un nogal. ¿Y cómo se puede controlar eso? Y a veces se meten en cosas todavía más delicadas, contar la historia de la conquista. Y me dijo una vez un conductor que había un indocumentado de esto que había dicho que el último rey Guanche se había casado con una hija de los reyes católicos, y la boda se había hecho en la península, y porque eso se fue allí y lo bautizaron y después volvió, y unas cosas que una de romanos casi, ¿no? Una de romanos, la falta de información. Y claro, el guía turístico, el titulado, el canario, porque debemos usar siempre guías locales. Yo cuando voy por ahí de viaje a algún sitio y pido alguna excursión, yo exijo que sea un guía de allí, que es el que conoce el sitio y ama el sitio, y sabe de su gastronomía, de su folclore, de su artesanía, de su historia, de su cultura. Y ese conocimiento, ese amor lo transmite. Claro. Y la imagen que da es positiva del sitio. Y aquí, pues fíjate tú, los desastres que nos están haciendo estos acompañantes, estos transferistas, estos familiares, novios o amigos de los turoperadores que se meten en un autocar y van a enseñar nuestras cosas sin saber. ¿Y tampoco hay control ni forma de regular eso? ¿O el que hizo la ley hizo la trampa? El código, una de mis actividades, yo soy guía oficial, soy intérprete de varios idiomas, he hecho excursiones, fui presidente de la Asociación Provincial de Informadores Turísticos de Canarias, de Las Palmas, y yo hice unas gestiones con la Guardia Civil y conseguí que la Guardia Civil, en paradas precisas, para no parar un autocar, porque da mala imagen que la Guardia Civil para un autocar por la carretera a pedirle los papeles al guía. Pero por ejemplo en Teror, la comandancia de la Guardia Civil ordenó al comandante del puesto de Teror que cuando llegara un autocar, Teror, visita obligada, paraban allí muy cerca de la Plaza del Pino, pues era una visita en la ruta, la visita al interior de la isla, y estaba ahí una pareja de la Guardia Civil. Cada vez que llegaba una guagua, bajaban al señorito ese, al que estaba con el micrófono, le pedían la documentación, le pedían el carnet de guía, si lo tenían, muy bien, y si no lo tenían, le pedían el pasaporte, le tomaban los datos y se los papelaban. Eso lo conseguí yo. Hubo protestas de los turoperadores, ellos agarraban siempre, hombre, es que era un grupo de finlandeses y no hay guías que hablen finlandés. Pues eso es mentira. En la agrupación sindical de informadores turísticos que yo presidía en aquella época, había chicos que hablaban pocos, pero hablaban finlandés. Y si no, yo he hecho una excursión con finlandeses hablando inglés, un inglés muy sencillo, muy básico, prácticamente el inglés que ellos también sabían, y yo saco adelante una excursión dándole una información veraz y apasionada y de nuestras cosas a clientes de muchas nacionalidades sin saber el idioma propio de esa nacionalidad. Una excursión, para que salga bien y sacarla adelante, yo creo que el 50% es el idioma. El otro 50% es la personalidad del guía, el cariño del guía, la sonrisa del guía, el darle la mano, ayudar a bajar a la señora, en coger una flor y dársela a un niño o una niña, en estar pendiente de todos, en ayudarles durante la comida, interpretando con el camarero que no sabe el idioma. No se empecinen, yo lo decía, no se empecinen con el idioma, es más importante, pero no más importante que la personalidad, la formación y el cariño del guía. Obvio, y sobre todo dar una información veraz, que es lo importante, más vale corta pero cierta, que exagerada y después ficticia, falsa, ¿no?
Claro, entonces estamos viendo... No, y que se dedicaban a poner música o a contar chistes o a dormir. Yo me cruzaba con autocares con el guía durmiendo. Lo he visto yo. Una imagen penosa. O contar chistes de mal gusto. O ponerlos a cantar. Ponerlos a cantar. Y oye, yo voy a Londres y yo sigo un guía que sea londinense. Claro, y a mí un guía de Londres no me pone a cantar porque no me da la gana. Esa es la imagen que luego se llevan los turistas de ahí, ¿no? Es la Que imagen. cuentes los entresijos de la reina y la marca de Ginebra que le gusta. Que para eso lo estás pagando, ¿no? Por ejemplo. Que para eso lo estás pagando. Bueno, pues vamos a volver al origen de la conversación, José Antonio, porque evidentemente con todas tus actividades a mí me da en la nariz, creo que a los oyentes también, que la que más te apasiona es la periodística. Creo, porque la periodística es que permite tocar todos los campos. Es la ventaja del que cubre información, ¿no? Que bueno, pues puedes tocar política, sociedad, cultura, deporte, suceso, abarca todo, ¿no? O denuncia social, como estamos haciendo en algunas cuestiones que hemos abordado hoy. Aunque dimos algunas pinceladas al principio de la entrevista, José Antonio, la evolución, la crisis de la prensa de papel, las nuevas tecnologías, las redes sociales, internet, la diversidad de radios, que también, que evidentemente antes no había tantas, televisiones, pero sobre todo ese monstruo gigantesco llamado internet está condenando, si no a desaparecer, a readaptarse a la prensa tradicional. ¿Cómo ves toda esta historia? Bueno, lo he diagnosticado muy bien. Hay que ponerse al día, hay que engancharse a las nuevas tecnologías, hay que adaptarse a las nuevas tecnologías. La radio tiene que ser digital, como es Onda Guanche. Los periódicos tienen que tener, los de papel tienen que tener, y tienen sus páginas digitales que se están comiendo a las páginas de papel, y periódicos digitales, puramente digitales, 100%, que están, esa tarta de la publicidad que antes tenía solamente unos mordisquitos de los medios digitales, se están comiendo la tarta los medios digitales. Entonces se tendrán que poner las pilas todos, y los compañeros, pues seriedad, formación, honradez, objetividad, y al final quedaremos los que valemos, y los que no, pues que se dediquen a otra cosa. Pero inevitablemente toda esta historia lleva también pues la reordenación, la readaptación a las nuevas tecnologías y demás, pues las rotativas, las redacciones, el reparto, bueno, pues un concepto de prensa que conllevaba también una serie de puestos de trabajo que hoy por hoy, al reducirse la tirada, al reducirse las páginas, al reducirse los artículos, porque por internet se está avanzando muchísimo, pues está conllevando una crisis importante también en el sector periodístico, ¿no? Muchos despidos, poco trabajo. Es una realidad también que en el sector está costando mucho. Sí, y da pena que estas nuevas promociones que salen de las escuelas de periodismo, de las facultades de ciencias de la información, me da pena porque es que no encuentran trabajo. Es que ni siquiera de becarios, porque tienen, aunque sea de becarios, el medio adquiere unas responsabilidades, y hay unos contratos para becarios, y hay una seguridad social para becarios, y hay unas retribuciones para becarios. Tú no puedes tener a un becario ahí y no dan ni para la guagua. Alegremente. Eso no puede ser. Y entonces en Asopre a cada momento recibo un currículum de una recién licenciada que se me ofrece, que si yo necesito. Hombre, yo les contesto a todos, yo les digo, mira, necesitar no necesito, yo lo que me ofrezco es como portavoz, como ventana, como escaparate para venderte como informador. Mándame, escribe, yo te publico, porque ese es otro problema. Te voy a contar una anécdota pequeña. Una vez en una exposición de pintura, yo estaba parado delante de un cuadro y estaba hablando solo. El cuadro era impresionante. Y lo último que dije en voz alta ya,
qué difícil es pintar un cuadro. Y hay una voz detrás de mí que me dice, me vuelvo, era el pintor, me dice, pintar un cuadro es difícil, más difícil es venderlo. Qué gran realidad. Entonces esto trasladado al mundo de la comunicación, escribir es difícil, pero más difícil es publicar. Entonces yo por lo menos a todos estos chicos y chicas que me escriben, yo les publico. Yo les pongo su nombre, yo respeto siempre el nombre de la persona que hace el artículo, y si va una fotografía, el pie de foto para mí es sagrado. Hay que respetar el trabajo y la profesionalidad de las personas. Yo le pongo el nombre, los apellidos, punto, a sopré, y lo publico. Y por lo menos esa persona va publicando, se va dando a conocer, se va metiendo en el mercado, va haciéndose como dicen los cursos, un background, va haciéndose una recopilación de artículos, lo van encuadernando, cuando vaya a algún sitio puede enseñarlo, en fin. Otra cosa no puedo hacer. ¿Sabes qué ocurre también? Eso está muy bien. Es que la diversidad o la facilidad que permite ahora mismo pues, las redes sociales o internet es que pues, puede que la calidad disminuya. La calidad periodística, quiero decir, porque antes pues, necesitabas un mínimo, había un rigor, había un consejo editorial, había un director, un jefe de redacción, un jefe de secciones, un jefe de local, para controlar un poco lo que se publicaba, ¿no? Y que tuviera un mínimo, una base. Hoy por hoy ya cualquiera pues se abre una página web, ya cualquiera publica allí, y cualquiera tiene acceso, sí, y cualquiera lee el ABC, pero lee un blog de un señor que escribe con 500 faltas de ortografía, pero sin ir más lejos. Florentino, una cosa es las redes sociales y los blogs y las páginas web que pagando te las pueden hacer. Eso es una cosa. Claro. Y ahí está la jungla esa, y el YouTube, y el Facebook, y el LinkedIn, y todas las redes sociales que hay. Y otra cosa es un medio de comunicación. Medio de comunicación es una cosa seria, que puede tener más personas o menos personas. Yo no sé Ondahuanche el número de personas que tiene, pero es un medio serio. Y hay una cabeza que cuida, que vigila la organización, el respeto, la educación y la preparación de la gente que va a Ondahuanche. Entonces, no confunda, que la audiencia no confunda lo que es una red social con lo que es un medio de comunicación. Son dos cosas distintas. Pero y aún hablando de medios serios, José Antonio, por ejemplo, el proceso de elaboración que lleva un periódico impreso, yo a lo mejor estoy un poco también chapado a la antigua, pero es un poco más exhaustivo, es un poco más detallado, un poco más pausado. Yo creo que estamos entrando en una vorágine que es lo que conlleva el tiempo de hoy, y hay que adaptarse a lo que dijimos antes, pero una vorágine de inmediatez. Que Internet conlleva que ahora mismo hay cualquier historia aquí en este precioso océano Atlántico que nos baña, al sur de la gran ciudad de Telde, y sobre la marcha ya voy a redactar flash y cuelgo la noticia. Sobre la marcha, otro que está cerca, oye, pues mira, pam, flash, y no se contrata esa información, no se hace un reportaje fotográfico como Dios manda, no se llama luego a la delegación de costas, a playas, a los responsables de protección civil. O sea, hay un proceso en el que sí, pero te prisa y corriendo, ya. Pero eso en el país, en el ABC, en el Marca, en el AS, el medio que cae en esa vorágine, en esa falta de comprobación, de rigor, de seriedad, de calma, lo acaba pagando, porque se desprestigia. La información tiene que ser contrastada, tiene que ser veraz, tiene que ser... Pero corres el riesgo de quedarte atrás, ¿eh? Cuando ya todos han dado la información, igual tú la das, cuando ya tienes todos esos detalles, un día más tarde. Hombre, da mucho gusto un pisotón informativo que los he dado. Claro. Pero cuidado, hay que ser serio. El equilibrio es lo complicado, ¿no? Yo repito que al final quedarán los serios, los preparados, los organizados y los responsables, y los demás los veo escribiendo ahí en Facebook. Pues es una profesión que yo no sé cómo va a quedar en los próximos años, pero bueno, dentro de tu trayectoria, ¿con quién te quedas? ¿Qué personaje te ha llamado la atención? Porque habrás conocido muchísimos, periodísticamente hablando, que te haya llamado la atención por alguna razón, radiofónicamente, desde el punto de vista de cómo escribía, de cómo enfocaba una noticia, de cómo era personalmente. Hombre, las personas mayores que nos están oyendo se acordarán
aquellas vacas sagradas de la radio, de cómo se hacía la radio antiguamente, de Bobby de Glané, de esa generación de pioneros que te lo hacían todo, que no había medios, que te hacían los caballos con los dedos, que tenían la campanilla ahí encima y sacaban adelante los programas, cabalgata fin de semana, muchísimos. Te hablo de un poquito de la prehistoria, pero que las personas mayores que nos oyen se acordarán de esos programas de Carna Sánchez, los programas de noche. La radio de noche es apasionante. Como hagas radio de noche te envenena, sobre todo cuando haces... Te engancha mucho cuando abres la antena y recibes llamadas de personas que están solas, que necesitan compartir, que necesitan contar, porque durante el día no han tenido a quién contarle sus vivencias y sus carencias, y se desahogan con la radio y reciben llamadas impresionantes, que puedes hacer una labor social. La radio es muy bonita, la radio... Y siguiendo en el paso del tiempo, pues últimamente pues ha habido también unos monstruos que no han terminado. Mira, hace 2 días, 3 quizás, Aso Pérez publicó un artículo de César Vidal. Me parece que Onda Guanche hizo el honor de hacerse eco. Como casi todos, hombre, es que César Vidal Fernández, madrileño, 58 años. Que se vaya, se titula. Periodista, escritor, historiador, licenciado, doctor en Derecho, doctor en Filosofía, doctor en Teología. Te habla 8 idiomas, te traduce los libros, porque es un escritor prolífico, te traduce en 8 idiomas. Una persona de esas características, y sin embargo, pues estuvo en la COPE, estuvo en Es Radio, ahora no sé dónde está, le he perdido la pista, sigue escribiendo, tiene una pluma temible, porque está muy preparado, es conservador, de derecha, pero bueno, nadie es perfecto, pero escribe muy bien, con toda su cultura y sus pizquitas de mala leche que tiene. Da gusto leer a César Vidal, a Federico Jiménez Los Santos, a todo ese panel enorme que tiene la cadena SER con los medios económicos que tiene. Pues fíjate, se puede permitir el lujo de tener un plantel como siempre ha tenido. La COPE está muy bien ahora también, está acopiando muchos oyentes nuevos, porque tiene un programa mañanero, muy mañanero, desde las 7 de la mañana, la COPE Canarias, COPE 2 Canarias, desde las 7 de la mañana, contando cosas de Canarias. Eso no lo había hecho nunca la COPE, estaba siempre enganchada con la cadena de Madrid. Nacional, claro. Pero ahora tiene este programa mañanero, y yo voy mucho en coche y muevo de un lado para otro, y oigo un rato Tahuanchi, otro rato oigo la COPE, otro rato oigo... Esta mañana estaba ahí piqui, quería oír a mi querida Flora Martín, el programa de Chirona, y no está. Ya no estaba en parrilla. No está. Hay una cosa nueva, no sé qué pasa, en fin. Mara Martín, el antiguo Radio Las Palmas. En fin, la radio es muy bonita, engancha, y aquí en Canarias ha habido grandísimos profesionales de la radio, y lo sigue habiendo. Afortunadamente, ¿no? Pues José Antonio Cabrera Martínez, ha sido un placer compartir contigo este ratito. Lo que le digo a todos los invitados, hombre, que la radio es todos los días de la semana, de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde en riguroso directo, de 8 a 10 en redifusión, extracto además de las entrevistas en ondaguanche.com, y que habrá tiempo y ocasión para volver a compartir contigo otro ratito, hombre. Y que apunten un teléfono, que yo me sé de memoria, el 928 70 75 21, que habrá una voz amiga ahí que los escuchará y los atenderá. Claro que es el teléfono de la redacción de Onda Guanche y también de locución. José Antonio, Florentino, un abrazo fuerte. Recuerdo a esa saga de grandes periodistas
que son los López Castro. A todos. Seguramente te están escuchando con atención, José Antonio. Gracias y hasta la próxima. Gracias, buenas tardes.